buenos días, buenas tardes, según donde estén. Bienvenidas y bienvenidos a estas charlas a corazón abierto, en donde vamos a compartir, pues quiero compartir mi historia, mis aprendizajes, y empiezan a surgir de sentir muchas veces que quería contar sobre lo que he vivido, sobre lo que he aprendido. Cuando hice mi diseño humano, entendí que tengo el canal para que mis historias personales le ayuden a los otros. Y siempre ocurre que cuando cuento algo, me dicen, justo me estás contestando un dolor, una pregunta, un algo que me surgía. Y entonces desde ahí he decidido que pues voy a compartir lo que va surgiendo, que yo necesito, que siento que por el momento vital de la humanidad hay que compartir, y las preguntas que ustedes me hagan. Hoy voy a contarles así grande mi historia, a grandes rasgos. Y si quieren profundizar en algo, si quieren que les, a veces con mucha frecuencia me escriben con situaciones personales para que se las conteste, entonces yo se las iré contestando en privado. No, en privado no, en sesiones aquí. Voy dándoles poco a poco este compartir y bueno, quiero comenzar con la historia del tema de hoy, que para mí es un tema absolutamente importante. Gracias, Miriam, por avisarnos que no abres cámara, y igual, gracias por estar y escuchar. Y la historia de hoy se llama La mujer foca. Es del libro, está inspirada en el libro de Clarissa Pinkola Estés, de las mujeres que corren con los lobos. Es uno de mis cuentos favoritos de todo el libro. Y hola, Charo. Está en el capítulo 9 para la que quiera leerlo como lo cuenta ella, porque la manera de contar de ella es absolutamente sensacional. Y yo lo voy a contar como me llega a mí y como me atravesó a mí la piel. Y este es un pescador que va una noche en su barco en luna llena y de pronto ve allá en lo alto de una montaña unas mujeres hermosísimas. Y estas mujeres están danzando desnudas, felices a la luz de la luna. Y él se acerca y se oculta a mirarlas y queda prendado de su belleza, prendado de ese movimiento, prendado de los salvajes que son. Cuando se da cuenta, a un lado están unas pieles de foca, y entonces se da cuenta que son mujeres foca que ese día salieron a bailar a la luna. Entonces agarra el cuero de una piel y se esconde. Cuando termina la danza, todas las mujeres empiezan a tomar su piel y a volver al mar, excepto una, que busca por todas partes su piel y no la encuentra. Entonces el pescador sale y le plantea un trato, le dice que ella es tan hermosa que se quede con él por 5 años, y después de 5 años él le devuelve su piel para que regrese al mar. La mujer también, al ver al pescador, ver su soledad, ver sus ojos tan tristes, decide quedarse con él, y también de cierta manera se enamora de su fortaleza y de lo que representa. Entonces le dice que sí, acepta y se queda. Se van a vivir juntos, tienen un bebé, y esta mujer cada vez está más seca, cada vez está más enferma, cada vez necesita más su piel. Y le empieza a pedir al hombre que le devuelva su piel, y el hombre, por miedo a perderla, le dice que no, que cómo se va a devolver al mar, que su hijo tiene un hermoso niño, que no puede, y la mujer cada vez se va secando más y más y más, hasta que un día el niño encuentra la piel de la foca y va y se lo entrega a su madre. Y le dice, vuelve al mar, vuelve a ser quien eres. La madre se pone su piel y se va al mar. Y desde ahí una hermosa foca viene a veces a estar con el niño, y el niño va al mar y está con ella, y vuelve a ser libre y vuelve a ser feliz. Y traigo hoy esta historia porque me ha atravesado profundamente, no hoy, es esta parte de mi vida, donde yo en un lapso, como se los decía en el correo, lo denominé la mujer foca, donde viví y dejé todos mis instintos. En el libro de Clarissa ella dice que es muy raro encontrar cuentos en donde un animal toma cuerpo de mujer, toma piel de mujer y habla de nuestra esencia salvaje, y a veces con la pareja, con la maternidad, con la vida misma, eh, vamos perdiendo esta esencia de nuestro instinto salvaje.
vamos perdiendo esta naturaleza nuestra. Y entonces en este análisis que llevo haciendo estos días de mi vida, he encontrado muchos aprendizajes y muchos momentos importantes y las claves que me sirvieron para superarlos. La primera parte le pongo el título La niña, en donde habla de esta niña que quería ser mamá. Y voy a hablar como contando el cuento, y cuento el cuento de Catajanque, en donde era una niña pequeña que cada vez que le decían quién quieres ser cuando seas grande, decía mamá. Era inteligente, vivía en un mundo muy mágico y este mundo mágico hace parte también del encuentro con con mi propia piel de foca, donde había distancia, no había distancia entre la fantasía y la realidad, donde todos los personajes mágicos hacían parte de la vida, donde volaba, donde nadaba por los aires, nadaba en el agua, se sentía sirena, se sentía princesa, se sentía niña. Y esta niña fue creciendo y fue entendiendo dinámicas sociales en donde la maternidad no era una profesión. Entonces empezó a poner profesiones y después eligió ser ingeniera. Empezó a estudiar ingeniería. Su alma también la llamaba las artes, sin embargo, en el mundo práctico era excelente en matemáticas, en física, en química, en todas las ciencias. Entonces le dijeron, deja el arte como hobby y utiliza tus dones de ingeniera. Entonces, dentro de las ingenierías eligió una y empezó a estudiarla y la terminó. En el proceso, cuando estaba en séptimo semestre, le encontraron una enfermedad autoinmune, la diagnosticaron con muchas cosas, tenía problemas con su ciclo menstrual, tenía problemas con toda su funcionamiento, sí, físico. Y entonces empezó a soltar la idea de ser mamá, le dijeron que no podía hacerlo y decidir ser un excelente profesional. Ahí entró en asociaciones, entró, era muy feminista, permitió que su odio contra los hombres se volviera su fuerza. Entonces, en una facultad de ingeniería éramos muchas personas, donde mi curso éramos 46 mujeres, 34 hombres. Las mujeres nos esforzamos mucho en ser las primeras, las número uno en la clase, las número uno en las notas, las número uno aprendimos a jugar fútbol hasta que ganamos el torneo de universitario. Competíamos profundamente con los hombres, competíamos entre nosotras, había mucha fiesta, aquí en Colombia se dice los ingeniebrios, entonces había alcohol, había fiesta, había baile, y esta niña tenía esta dualidad entre este mundo de competencia, un dolor profundo porque aquello que su esencia la llamaba lo estaba abandonando, aunque bailé tango, canté en el coro durante la universidad, pintaba, que eran actividades que hacía siempre con los profesores y el equipo administrativo, muy pocos estudiantes usábamos todos estos servicios. Y poco a poco mi ciclo empeoró, mi salud empeoró, hasta que ya había un diagnóstico claro de no poder ser mamá. Era artritis reumatoidea juvenil, a los 35 años ya no debía poderme mover. Eh, entonces, además de que tenía las enfermedades autoinmunes muy altas, entonces atacarían al bebé. Tenía quistes en la cadera, por lo que no podría subir de peso, ni podría soportar un bebé, ni abrirme para parto. Y decido entonces entregarme esos años a la fiesta, el liderazgo y el trabajo. Y aparece un hombre, aparece mi pescador, del cual me enamoro, con el cual pensamos en hacer una familia y pues si había poquito tiempo había que aprovecharlo. Y empiezo un camino distinto, empiezo un camino de conexión con mi cuerpo a través de la alimentación. Él me acompaña, nos casamos, porque empiezo a soñar con tener una familia, entonces nos casamos.
a pesar de que en teoría no podía quedar embarazada, además producía demasiadas hormonas masculinas en el cuerpo, entonces no ovulaba, pero se dio la vida lo quería y ovulé, quedé embarazada y pude soportar el embarazo. Llegó el momento del parto y el ginecólogo me dice, ven, revisamos. Me dice, no, yo creo que abres la cadera bien, eh, que salga la bebé y si no puede salir, tenemos listo todo para una cesárea. Nace mi primera hija por parto natural y mi cuerpo empieza a cambiar y me empiezo a sentir mejor y me empiezo a sentir con más salud, con más vitalidad, con más energía. Cuido a esta pequeña, después de que ella nace me hacen radiografías de la cadera y tenía 5 quistes en la cadera en ese momento. Pero pues me hicieron un tratamiento como para cerrar un poquito porque se había abierto mucho y me dolía. Y ya empiezan a pasar los años y voy mejorando. Luego llega mi segundo hijo, que, que nace también por parto natural, normal. Y empieza esta historia de la mujer que no podía tener hijos, que compite, que ahora es mamá, que sana su cuerpo. Sin embargo, venía desde ese lugar de haber perdido el cuero en ese momento. En mi caso no es que el pescador me lo quitó, yo misma me lo quité y yo misma lo escondí y se me olvidó que era una foca y se me olvidó buscar mi cuero. Y se activan programas de mamá, de esposa, en donde cada vez me entrego más a mis hijos y doy y doy y doy y siento que me seco. Y aquí se acaba como la parte de los niños cuando ya tengo hijos. Si en algún momento alguna quiere hacer una pregunta, contar algo, abre micrófono tranquila, me pregunta por el chat y yo voy contestando para que sea diálogo y si no, yo sigo aquí contando la historia que les traigo y al final les cuento también qué viene y por qué de qué esta historia. Y empieza mi encuentro, empieza mi vida con esa mujer foca totalmente, como ya les había dicho, donde estoy compitiendo, luchando, siendo la mejor, excelente en mi carrera, sin embargo, muy dedicada a mis hijos y cuando tenía un súper trabajo, un momento muy importante de carrera, iba subiendo la escala profesional rápidamente, ganaba mucho más de para lo que estaba calificada, trabajaba en cooperación internacional. Viene mi primera dualidad con mis hijitos. Ahí mi hija mayor, la que hoy tiene 19, tenía 3 años y el chiquito cumplía 1, el que hoy tiene 17. Y entraba en un momento en que tenía que viajar mucho y dejarlos. Entonces estábamos programándonos con mi esposo cómo íbamos a hacer, a quién contratábamos que los cuidara cuando yo tenía que viajar, como la chiquita había entrado al colegio, al jardín, preparamos al segundo para el jardín. Ella llevaba muy poquito tiempo, llevaba como unos 2, 3 meses en el jardín y ya me preparaba para que el segundo entrara. Había ocurrido algo interesante con la entrada al jardín de mi chiquita y es que cuando la llevé me dijeron que la llevaba muy grande, muy tarde, que le había dañado la motricidad fina, la motricidad gruesa, mejor dicho, le había dañado todo porque iba al jardín pasados los 2 años y medio y debía haber entrado antes. Lo raro que yo observé es que 2 semanas después me mandaron una carta de felicitación que ya se había nivelado con todos los niños y mención de honor en el jardín, como una de las mejores alumnas. Entonces se me hizo extraño que si por llegar tan tarde se le había dañado todo, cuando llegaba 15 días después ya estaba al nivel de los niños. Pero bueno, no cuestioné mucho, sino simplemente queda ahí como una nota al pie para lo que sigue. Y en este proceso aparece el homeschool, la educación en casa, la educación en familia, porque me lo cuenta alguien y en una charla de visión personal y corporativa hablan del homeschool. Lo hablan es como dar un ejemplo de cómo nuestra visión se vuelve acciones. Entonces la visión de esta familia era formar líderes comprometidos con valores, con el proceso del mundo, con el cambio del mundo y con el despertar de conciencia desde una religión.
Y entonces ellos lo que hicieron fue hacer homeschool como la respuesta. Entonces me pareció un muy buen ejemplo, muy práctico. Mi esposo no había ido ese día a la conferencia, él se había quedado cuidando a los niños. Cuando yo llego le cuento y él me dice, oye, ¿tu meta no era formar líderes? Eso era lo que tú decías que querías hacer. ¿Qué tal si empiezas con los nuestros? Miriam, te queda la grabación. Un abrazo. Aquí te esperamos si puedes volver. Y cuando me dice eso, yo le digo, no, 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 yo tengo un muy buen trabajo. Yo estoy subiendo rápidamente en mi profesión. No, no vamos a parar. Además, yo gano más que tú. Entonces, él me dice, bueno, listo. Seguí trabajando, pero el mosquito ya quedó en mi cabeza. Unos días después, llego a llevar a la niña al jardín. El acuerdo era que ella entraba a la hora que le diera, que ya estuviera lista. No tenía que ir tan temprano porque lo que yo había entendido era que la entrada al jardín era para que los papás se pudieran ir a trabajar y no para que los niños llegaran a la hora adecuada. Entonces yo les había planteado que ella entrara a la hora en que ella se despertaba, tenía tiempo de comer, de alistarse y de pues prepararse para estudiar. Entonces llegamos un poco tarde. Cuando llegábamos tarde yo debía llevarla hasta el salón y entregársela a la profesora. Entró al salón, se la llevó a la profesora y en esas un niño se para con su dibujo, con una carita de felicidad y se lo muestra a la profesora. La profesora le dice, a ver Juan, mira a la mamá de Alicia, mírame a mí, mira Alicia, ¿cómo vas a pintar una persona azul? Claramente todos somos rosados. Cuando ella dice esto y dice claramente todos somos rosados, yo salí pensando, ¿quién es rosado en este mundo? O sea, ¿cuál es el color piel? O sea, ni siquiera el que se llama piel en los colores nunca me ha parecido el color piel. Uno tiene que ponerle o cafecito, amarillito, rosadito a veces para que el color. Entonces regresé a mi casa pensando eso. Una vez llegué, yo me iba caminando, eran como 5 cuadras, llegué a la casa, escribí mi carta de renuncia, me regresé al jardín y les dije que me había quedado sin trabajo, que me llevaba mi niña. Y empezamos un camino de homeschool, de educación sin escuela. Empezamos como empieza la mayoría, tomando lo que tiene y haciendo lo que puede de la mejor manera, que es como vivimos la maternidad. Y comenzamos, incluso yo me llevé todos los libros, compré los sellitos con que calificaban en el jardín y empezamos a hacer nuestro proceso de homeschool. Cada vez que ella me pasaba un trabajo y yo le iba a poner el sellito, yo me preguntaba, ¿quién soy yo para decir si esto está bien o mal? Entonces le dije, no, califícate tú, según el esfuerzo que pusiste, el resultado que tienes. Entonces ella se lo ponía y decía, mami, pero después de un tiempo me dijo, mami, pero ¿por qué tengo que calificarme? Si yo solo lo quería hacer. Yo le dije, tienes toda la razón, usa los sellos como quieras. Y a partir de ahí empieza nuestro proceso, donde poco a poco yo cogía los libros y decía qué actividades tan aburridas y servirán para algo. Y ella me planteaba cosas mucho más interesantes, entonces dejamos de lado los libros del jardín, ella los usaba cuando quería, como quería, y hacíamos cosas juntas, de salir al parque, de todo. Ya el chiquito empezó a crecer y a vincularse un poco más. Y ahí, cuando dije que empezaba a hacer homeschool, me vendieron un método de lectura, que fue otro momento, otro hito importante. Y era un método de lectura donde uno pasaba tarjeticas y ellos iban aprendiéndose, memorizándolas y diciendo como que decía ahí. La niña decía todo súper bien, se las sabía todas de memoria, les podía poner el orden que fuera y se las sabía todas. Y el niño nunca entendía nada de lo que decía, siempre me decía otra cosa. Entonces estaba un día preocupada, pensando, ¿será que el niño tiene algún problema de aprendizaje o pasa algo? Y la niña se metió a la ducha y puso una piscina de agua, el niño no quiso entrar, entonces ella se fue a jugar con el agua en la ducha. Y yo cogí las tarjetas y las empiezo a tirar por toda la casa, a hacer una prueba de usarlas distinto. Y él iba detrás mío mirándome y mirando qué era lo que yo hacía. Y yo no le decía nada, solo tiraba las tarjetas y entonces me quedo pensando y le digo, ay, se me olvidó dónde dejé beso. Y él va corriendo y me coge y me dice, aquí está, mami. Y si era beso.
Entonces le dije, ¿será que tú puedes poner la cola en, por decir, ojo? Y va corriendo y pone la cola en ojo. Y entonces empezamos a jugar y me doy cuenta que sí se sabía todas las tarjetas. Solamente que si yo se las ponía él sentado quieto diciéndolas, eh, no me iba, no me iba a decir que sí se las sabía porque se aburría, se distraía y no prestaba atención. Entonces no era un problema, o sea, sí había algo de atención, pero estaba un problema de cómo yo le enseñaba, cómo yo jugaba con las tarjetas. Entonces cambiamos la metodología con las tarjetas y eventualmente las dejamos y ya. Esto fue como nuestro intento de que aprendieran a leer y escribir, en donde yo enseñaba y más bien me dediqué a leerles, a que la pasábamos muy bien alrededor de la lectura con momentos especiales y me quedé tranquila y de pronto ellos empezaron a preguntar qué dice aquí. Pues primero la niña me preguntaba qué dice aquí, mami, léeme aquí y un día leyó. Y después, cuando el niño iba a cumplir 7 años, que yo dije, el niño parece que sí no va a leer, que me va a tocar enseñarle. Un día nosotros por la mañana temprano, los dos madrugamos mucho y el resto de la familia no, entonces nos poníamos a colorear mandalas en un librito y siempre había una frase, yo le leía la frase y coloreábamos la mandala. Ese día no tenía frase, entonces él me dice, mami, ¿podemos escribirle la frase? Le dije yo, claro. Entonces, ¿qué quieres que escriba? Y cogí el lápiz y me dice, no, ¿qué tal si la escribo yo? Le dije, perfecto. Entonces él cogió el lápiz y empezó a escribir, el amor es la chispa que prende la luz en el universo, alguna frase así además súper elaborada. Y pues me di cuenta que ya sabía escribir. Entonces, si ya sabía escribir, pues ya sabía leer. Y esa ha sido la historia. Eso resume la historia de nuestro proceso de aprendizaje, donde ya eh, la mayor ya termina high school. eh, y vamos así con los siguientes. La chiquita que tiene 7 años todavía no lee, no ha mostrado que sepa leer, sin embargo, ya está en su proceso. Y han ido aprendiendo con aprendizaje autodirigido. ¿Qué me ha enseñado esto a mí? La capacidad que tenemos como seres humanos de aprender. Me ha enseñado que cuando algo nos interesa, lo aprendemos, salen con... O sea, es impresionante cómo mi hija ya quería terminar el colegio, le faltaban un montón de cosas que no le gustaban. Hizo su horario, hizo buscó con quién aprender las cosas, se contrataron unos profesores que le ayudaran y profundizó todo lo que necesitó y terminó y fue mucho más allá de lo que yo me imaginé, de lo que yo hice en el colegio y se gradúa. Y en todo este proceso, además de entender que los seres humanos aprendemos mucho, lo que me fue pasando y cómo mi piel de foca se fue perdiendo un poco más de mí, fue porque este programa de mamá y luego mamá, además con la presión de educar en casa a todos mis hijos, eh, hizo que estuviera ahí, diera. Mi vida es en función de llevarlos y traerlos de sus actividades, de hacer seguimiento a lo que están aprendiendo muchas veces, o pues con qué profesores están y qué les enseña cada uno, como que mantener la armonía, escucharlos, qué es lo que quieren aprender, qué es lo que quieren lograr y ayudarlos a que encuentren sus caminos de aprendizaje. Y en este proceso me olvidé de mí, que con Ligia hablábamos antes de que empezáramos a grabar y que todas llegaran, que estamos muy solas en la crianza muchas veces. Y cuando uno quita el colegio, sí que está solo. En este proceso, además, está señalado. Y aquí este dolor que tenemos todas las mamás, porque lo observo en todas, en donde cuando el hijo se porta mal, cuando el hijo hace la pataleta, todos miran a la mamá, que ya cuando yo me relajo de este tema, me doy cuenta que ocurre, mis hijos se portan mal, la gente me mire, yo digo, uy, ¿quién será la mamá de ese niño tan mal educado? No lo supo educar. Y me río. Y es esa tensión y ese dolor que está ahí. Entonces, cuando me doy cuenta que me perdí, empieza a ser un proceso de regreso y retorno a mí, en donde, bueno, antes de esta pérdida,
con como este retorno a mí, voy a hablar de otro dolor que descubrí, más o menos paralelos venían. Y es que al dedicarme a los niños, mi trabajo era muy de vez en cuando que lo hacía como mi trabajo, como este de profesión, no el de maternidad. Chao, Charo. El trabajo de profesión, no el de maternidad, viene dándose muy esporádicamente. No crezco como veo crecer a las otras mamás. O sea, las otras mamás no, a mis otros compañeros de la universidad, a mi esposo que va creciendo y creciendo en su profesión. Y en el interior hay un dolor de sí, estoy haciendo mucho por mis hijos, sí, estoy sembrando una nueva humanidad, pero también sí me duele haber abandonado mi carrera porque me había definido y había entendido cuando niña que mi éxito y mi desarrollo venían ligados al desarrollo de una profesión. Y ese fue un dolor profundo. Y me di cuenta que si miraba muy en el fondo, había un resentimiento grande con mi esposo porque él iba creciendo profesionalmente y yo no. Y yo estaba con los niños. Entonces empecé a hacerme cargo de eso. También me di cuenta que el homeschool, yo podía ser muy mamá, estar con los niños todo el tiempo, estar con la casa, estar en todo, pero había una motivación detrás que era muy de control, muy masculina, muy de hacer, es así, planeamos, actuamos, 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 actuamos. Y mi ciclo seguía mal. En ese momento que me doy cuenta de todo esto, había tenido un tema de salud de vértigo porque estaba sobrecargada y empiezo a sentir que necesito buscar algo nuevo. Y lo que empiezo a sentir que es mi búsqueda es la energía femenina. A partir del vértigo fui a hacerme unos masajes y cuando me hacen el shiatsu, y aquí toca con cómo nuestro cuerpo guarda la memoria, empieza la chica a tocarme los puntos en el cuerpo y me dice, bueno, ¿cómo estás con el control? No sueltas, estás bloqueada. Sigue mirando y me dice, ¿cómo está tu energía femenina? ¿Realmente estás viviendo la vida desde el femenino? Y empiezo a hacer esta búsqueda del femenino, empiezo a hacer esta búsqueda de soltar el control. Vuelvo y evalúo todo, empiezo a trabajarme en mi interior, despierta, empiezo a compartirle al mundo lo que ya había logrado, me doy cuenta que mi dolor y mi resentimiento venían porque estaba asociando y había esta creencia de éxito en la vida, éxito profesional, y éxito profesional es seguir una carrera, entonces pues mi vida no tenía éxito. Entonces cambio y digo que es éxito para mí. Y éxito para mí tiene que ver con mis hijos, éxito para mí tiene que ver con mi desarrollo profesional y éxito para mí tiene que ver sobre todo con la felicidad. Entonces cuando miro y empiezo a darle valor a todo lo que aprendí y a todo lo que hice en el proceso, pues hay un montón de cosas que cuando uno está con los niños es multitasking, que cuando así sea que no estoy siguiendo una carrera, ir todos los días a la oficina, pero trabajo, tengo los niños, tengo la casa, estoy trabajando, soy súper eficiente en el trabajo para poderle dedicar la mayor parte del tiempo a los niños. Entonces empiezo a recoger todo esto que aprendí, todo esto que hice y voy viendo cómo en el camino, pues sale mi cuerpo de una enfermedad incurable, de muchas enfermedades incurables, porque eran varias los diagnósticos. Tuve hijos cuando se suponía que no podía tenerlos. Encuentro nuevas formas de aprender. Veo mis hijos conectados con ellos mismos y me veo yo conectada conmigo, que aunque estaba este resentimiento, estaba esta infelicidad, tengo la capacidad de verlos. Tengo la capacidad de mirarlos a los ojos y tengo la capacidad de hacer algo con ellos. Entonces, recogiendo todo esto, armo mi primer programa que se llamó Mujer Magnética. Antes de llegar a Mujer Magnética, compartí desde la maternidad, compartí desde el homeschool, en el proceso de tener los niños,
habíamos creado redes de homeschool, habíamos hecho un montón de cosas que yo no les estaba dando el valor porque las hacía por ellos, no por mí, sino por ellos. Entonces, estamos fuera del sistema, necesitamos que jueguen con otros niños, entonces hagamos una red para que jueguen. Necesitamos que nos encontremos regularmente, entonces démosle mucha más estructura. Los niños necesitan vender cositas y tener un escenario donde presentarse como al final que hacen aquí, se llama la clausura en Colombia, en donde todos los niños se presentan y muestran lo que hicieron. Entonces montémoslo. Y todo lo que hacía era como en función de eso, de ellos, de darles esos espacios que no tenían por lo que no había colegio. Pero ahí había desarrollado un montón de habilidades. Habíamos hecho un encuentro nacional para que se conocieran con todos los niños de Colombia que hacían homeschool. O sea, habíamos hecho muchas cosas. Que cuando doy valor y veo, pues no solo había hecho por ser mamá, no solo había hecho por el aprendizaje de ellos, también había hecho por las acciones específicas, aunque eran todo en función de ellos. Y empiezo a ver yo dónde estaba ahí, cuál era mi papel en ese momento. Y armo este programa que era Magnética Soy para despertar nuestro magnetismo original. Se conectan 11 mujeres de distintas partes del mundo, fue bello. Y este proceso estuvo atravesado por mi divorcio primero, porque las sincronías de la vida, cuando contrato la agencia publicitaria para lanzar el programa, ese mismo día mi esposo me dice que está pensando que nos separemos. El día que abro carrito de compras, él me dice que se va ese fin de semana a pensar y me quedo sola en casa con los niños y con el dolor y la angustia de si sí se piensa o no, de si sí se va o no, decide que sí nos separamos. Y cuando cumplíamos 18 años de casados, me dice que definitivamente se separa y se va. Y a los pocos días muere mi papá en este proceso. Y cuando se muere mi papá, me estoy divorciando, muere el masculino en mí. Este programa de mujer magnética que tenía fue mi salvavidas porque lo seguí, ya arrancaba cuando muere mi papá, cuando él dice que se va, o sea, él dice que se va y luego muere mi papá. Se queda un tiempito más por lo que había muerto mi papá, pero pues igual, ya el matrimonio se había acabado y ya al mes se va de casa. Y hago este primer grupo con todo el dolor, con todo el llanto, esta primera edición de Mujer Magnética. Me sostiene esta mujer magnética de una manera que no me imaginé. Igual perdí como la noción, la fuerza, sentí que me había quedado perdida, como que todo lo que había hecho y logrado, que había recogido para crear Mujer Magnética, se me borró en el dolor del momento. Y me ha tomado 2 años volver a consolidarme para sentir que puedo volver a lanzar algo. Y en el proceso, cuando ya siento que todo se perdió, digo, ¿qué es lo único que tengo? A mí. Y también conversábamos con Ligia de eso antes de empezar la sesión y es, al final, a la única persona con la que siempre vamos a estar es con nosotras mismas. Educamos, entregamos, amamos, pero siempre cuando los demás se van, estamos nosotras. Entonces, cuando me doy cuenta que lo que tengo es a mí, empiezo este proceso de sanación y de búsqueda personal, donde comienzo con danza, sigo con astrología, en el camino también aparece el diseño humano y empiezo a darme cuenta que compartir esto que voy aprendiendo con toda la sumatoria de lo que traía, con todo el background que traía, se empieza a volver mi nuevo quehacer. Y entonces, danzando por las mañanas, todo comenzó como una práctica de danza personal y en la noche utilizaba el huevo Johnny y por la mañana me despertaba con una canción, con una música y empezaba a bailarla y así se fue formando lo que en algunos casos me escucharán hablar de la danza del fénix. Se despierta en mí ese fénix, empieza a llegar porque había tanto dolor
había tanta tristeza que empieza a despertarse el fénix y hago procesos de sanación con el masculino, hago procesos de sanación con el linaje y ahí me encuentro conmigo de nuevo y siento que empiezo a recuperar mi piel porque en ese momento en que yo digo a la única que tengo es a mí y le comunico a mis hijos que me voy a poner en primer lugar y se los digo, los amo con todo mi corazón. Quiero darles todo, pero lo que me estoy dando cuenta es que en este momento tengo tanto dolor y estoy tan destruida que a menos de que me coja a mí en primer lugar y me recupere, no voy a poder estar para ustedes. Entonces ahí hago un viaje a Argentina, que es como el viaje del reencuentro con la piel, en donde me conecto desde lo espiritual, me conecto desde hacer a estos amigos que me habían acompañado en línea por muchos años, encontrarlos en persona, darles un abrazo, poner cuerpo. Y, y no es lo mismo las mujeres con las que llevamos transitando ya 2 años, la búsqueda del femenino, lo que es en cámara, que cuando ya este cuerpito se abrazó con el otro y nos miramos a los ojos y cantamos juntas y bailamos juntas cogidas de la mano. Y ahí vuelvo y encuentro mi piel y ahí vuelvo y vuelvo a mi océano y ahí se empieza a despertar todo lo que soy yo, con mi magia, con mi alegría, con mi chispa. Y es donde estoy hoy, en un compartir desde ahí, un compartir desde el encuentro conmigo, que sigo corriendo con mis hijos, pues son 4, los educo en casa. Ya no hay un papá presente, viene de vez en cuando y los ve y ya. Eh, Tengo que producir dinero, cosa que con esto de éxito, desarrollo profesional, carrera, al volver a mí y empezar a encontrar todas mis cosas, aparecen nuevas formas de producir dinero que no tienen que ver con una carrera, que no me exigen dejar mi vida y dejar mis hijos para poder estar en una oficina y traer el dinero que falta a casa, sino empezar desde otro lugar, a producir, a generar. Y voy uniendo talentos y voy uniendo cosas para salir adelante. Y ahí es en el momento en donde estoy. Y cuando encuentro mi piel y empiezo a caminar, es cuando llega este proceso que, no, que llamé caminos en espiral, que es desde donde ahora reciben la información. Este encuentro con el fénix me empieza a hacerme sentir como una mamá fénix, que como les decía el otro día, se transforma y acompaña las transformaciones de sus hijos en el proceso, de sus hijas en el proceso. Y bueno, esta soy yo. Quería contar mi historia por una razón muy específica. Y es que siento que todo lo que he vivido y todo lo que les he contado en términos rápidos les da una idea de quién soy, lo que he aprendido, lo que he vivido y cómo pienso. Y si quieren y sienten que les puedo ayudar de distintas maneras, podemos seguir teniendo conversación. ¿Qué es lo que me he imaginado en este momento? Y es, así como llevamos ya 2 charlas de fin de semana que las lanzo en último momento porque mi hijo juega fútbol, entonces mis fines de semana dependen de la programación que me entregan los jueves por la tarde. Entonces, cuando me llega la programación, sé cómo va a ser mi fin de semana y qué puedo hacer. Entonces, a ti los invitaré a tener conversaciones. Y ustedes me pueden hacer preguntas al correo entre semana, me pueden contactar por WhatsApp y, y yo les voy a contar, bien sea que quieran que profundice algo de mi historia, bien sea que a partir de lo que escucharon que yo aprendí, les pueda contar cosas para sus propios casos. Y ahí iremos conversando en estas charlas a corazón abierto, que hoy decidí hacerla aquí. Tengo atrás, es mi cuarto, que normalmente me hago con un fondo distinto, pero hoy la hice en mi cuarto y estas charlas son así porque son demasiado privadas, demasiado íntimas. Y es desde aquí que quiero compartirme con ustedes. Entonces, les doy un gran abrazo. Queda la invitación para, para que aquellos que sientan el llamado de su corazón de seguir explorando estos caminos que he ido abriendo con mi experiencia,
que crean que aquí hay respuestas para ustedes a los desafíos que están teniendo, me los compartan y desde ahí sigamos construyendo juntos. Un abrazo grande. Ay, gracias. Muy lindo, muy hermoso todas las cosas que compartiste. Es un ejemplo para seguir, porque necesitamos referentes. Todos tenemos que aprender de todos. Entonces, la historia que contaste para muchas mujeres será de base para hacerlo también ellas. Pues para las que tienen que hacer tantas proezas como las que hiciste, porque pasaste por muchas cosas, qué barbaridad. Pero lo lindo es mirar la naturaleza humana y sobre todo la naturaleza femenina que estás rescatando, que somos capaces de muchas cosas, muchas, tan variadas, tan creativas, tan diversas, y no quedarnos estancados e identificados con el papel que en algún momento asumimos, sino que si hay que cambiarlo, se cambia y se transforma en otra cosa que ni siquiera uno se lo imaginaba, pero que lo importante fue que lo hizo, se atrevió, fue capaz de vencerse a sí mismo, porque el reto es con uno mismo, no con los demás, sino con uno mismo, y como ir al encuentro de eso diferente que lo está llamando, así sea algo que a uno le parece, "Ah, yo sí podré, eso tan raro, es que yo nunca he hecho eso, pero es que, eso está muy extraño, sin embargo, te atreviste a hacer tantas cosas diferentes a lo que hace una ingeniera, tantos roles, pues que nada que ver, y lo lograste. Entonces eso es maravilloso, porque dice uno, pero ¿cómo así? No podía tener hijos y tuvo cuatro. Vivía en pareja y ya no vive con la pareja y normal, y sigue buscando cosas y quién sabe qué más vas a encontrar. Entonces eso es hermoso, pues descubrir esas cosas lo llenan a uno de maravilla, pues, porque mujeres valientes. ¿Sabe una cosa? Me parece lindo ver que en este momento y hace muy poco tiempo, para que los neoyorquinos pudieran subir ¿quién entró ahí? Ay, alguien entró a la sala. Ya le puse mute a la persona a Sandra que tenía abierto el micrófono con Ah, Sofía. allá. Yo pensé que era que había alguien, como a veces se meten en Zoom. Bueno, qué lindo saber que podés hacer mucho por las mujeres ahora que estamos pues como en esa lucha de, de- del reencuentro con nosotras mismas, de rescatarnos, como te decía ahorita, el valor que tenemos de creer en que sí somos capaces de hacer muchas cosas y de eso estás dando ejemplo. Entonces me maravilla saber que esa valentía y todo eso estás haciendo por todas nosotras. Es muy lindo y por eso te agradezco porque nos impulsa, nos ayuda a salir adelante, porque si lo lograste, yo también lo puedo lograr. Pues, es decir, muy lindo por eso. En cualquier estilo, forma, las diversas mujeres que estemos y que van a ver la grabación, se van a identificar y van a decir, ah, sí es posible, sí se puede. Entonces, maravilloso, muy bueno. Gracias por eso, Catalina, muy amable. A ti, Ligia, gracias por estar aquí. Como te decía al comienzo, es emocionante verte que estás aquí una y otra vez y te Sí, lo agradezco muchísimo. con mucho amor, Cata. Sandra, bienvenida. Ya vamos terminando, pero quedó todo grabado y les enviaré en un rato la grabación. Un abracito grande. Si tienes alguna pregunta, puedes hacérmela y te la comparto de una vez, o si no, ya vamos terminando. Bueno, parece que no hay pregunta. Un abrazo grande a las dos. Bueno, Y a todas las gracias. que vayan a ver. Chao, chao. Chao, chao. Cuídense mucho y gracias. Chao, chao. Chao.